Hablamos de literatura y lo hacemos con Jorge Cela Trulloch. Jorge Cela Trulloch es el autor de La fábrica de azúcar, un relato editado por Huerga y Fierro Editores. Jorge Cela Trulloch nació en Madrid, es licenciado en Ciencias de la Información, funcionario del Instituto de Cooperación Iberoamericana y fue director literario de Ediciones Alfaguara en su primera época. Ha sido colaborador en programas sobre el lenguaje en Radio Nacional y redactor de Radio Televisión Española. Entre otros, su obra literaria se compone de las siguientes novelas: Las horas, Blanquito peón de Brega, A media tarde y Todas las ventanas. También Jorge Cela Trulloch es el autor de los libros de cuentos Cuando sonríes y Carta a la novia. La fábrica de azúcar es su último libro publicado. La fábrica de azúcar es un relato largo en el que el autor nos cuenta lo que empezó a ser la vida de sus personajes que vuelven al lugar de los pequeños hechos que se recuerdan con cierta emoción, pero sin demasiado calor. Jorge Cela Trulloch, buenos días y muchas gracias por estar en España como es. Buenos días. Vamos a ver. ¿Qué ha supuesto escribir La fábrica de azúcar y qué aporta en la carrera literaria de Jorge Cela Trulloch? Bueno, eso es mucho lo que me preguntas. Pues es otra novela, por un lado, y ¿qué aporta? ¿Qué aporta a mi currículo literario? Pues no aporta mucho, aporta pues otra novela más, otro relato más, otro dejar algo detrás, porque las cosas aprietan por ahí dentro y estorban por ahí dentro, y hasta que no salen, hasta que no se ven publicadas, quizá hasta que no se ven en el manuscrito de uno, en la máquina, lo que sea, pero sobre todo hasta que no se ven publicadas, pues están ahí encordiando y complicando. Es un libro, una novela, un relato largo, como has dicho, bien dicho, porque qué diferencia hay entre novela y el relato largo, no lo sé, todavía no lo sé, en donde se cuentan una serie de cosas, de peripecias, efectivamente de una familia que vuelve un poco a lo antiguo, a sus primeros años, donde vivió algún tiempo de la juventud, por razones familiares vuelve hacia allí, y no tiene mayor cosa, sino simplemente es la propia lectura, que yo creo que entre sus líneas pues se observa o se puede entender que hay cierta belleza en algunos casos, otras pues resultará que no, cierta poesía y sobre todo cierta verdad y cierta humildad, ¿no? Si no hay verdad y no hay humildad, no hay literatura, no hay nada, ¿no? Dice Jorge Cela Trulloch, y perdón, la carátula de presentación de este libro, que había una fábrica a la sazón refugio de presos, pero con una capa exterior de caramelo natural, azúcar derretida al fuego. Eso también puede ser un poco lo que dice el editor cuando quiere presentar al lector, ese primero que coge el libro y lo ojea y va a la primera y a la última solapa o a la última página y mira por allí. Efectivamente sí, había una fábrica de azúcar que está ahí en el recuerdo, perdón, una fábrica que está en el recuerdo y que de esos recuerdos, de esas primeras infancias, pues parece que se torna, parece que se vuelve con el tiempo y una caña en algo acaramelado, en algo dulce, porque uno siempre, yo creo que cualquiera siempre
si tuvo momentos dulces allá atrás en la infancia y momentos amargos, pues prefiero recordar los dulces. Y por ahí, bueno, pues es una especie de licencia literaria de esa fábrica de azúcar, que bien está reflejado también en la solapa, es decir, con una capa de azúcar derretida al fuego. Bien como símil, está bien como esto, ¿no? Jorge Cela Trulock, una de las claves del hombre, pues son los recuerdos de la infancia. Bueno, yo creo que, en fin, esa expresión tan dicha, lo que no es tradición es plagio, lo que no es herencia es copia, ¿no? Quiero decir, uno tiene dentro pues todas esas vivencias que dicen que se albergan ahí arriba en la azotea del hombre, en la cabeza, en el cerebro, como se llame, y están ahí de alguna forma, pero todo eso con el tiempo, pues van variando y muchas veces ya no se sabe si ese recuerdo es de uno o es oído una vez y se mezcla, porque la precisión del recuerdo no es matemática, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, todo anda por ahí, pero yo no podría asegurar en muchos casos, por ejemplo, de esta novela, que es algo un poquito más vivencial de uno, qué es lo cierto y qué no es lo cierto. Me refiero, no es que sea mentira, lo que se dice ahí está, y bueno, y sirve para entretenimiento o no entretenimiento, para disfrute o no disfrute, pero que lo que se dice, pues es verdad, es una verdad, aunque no responda a una realidad que en el año 1947 efectivamente fue aquello así, no lo sé, eso no lo sé, y además no sé si es mío, o si es del vecino, o si es del cuento que me han contado, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice al autor de La fábrica de azúcar, Jorge Cela Trulock, la palabra humildad? Yo creo que es todo. Quiero decir, alrededor vemos muchos ejemplos, sin citar nunca a nadie, de batacazos que se pega a la gente, y muchas veces no es más porque ha querido representar más de lo que es. Y eso, claro, va contra la humildad. Si uno sabe que llega a 8, pues ¿por qué intentar llegar a 9 o a 10? Vamos a llegar hasta 8 y vamos a hacerlo lo mejor posible y vamos a hacerlo humildemente. Es necesaria la humildad, me parece que es necesaria la humildad, otro dirá todo lo contrario, y bueno, y me parece muy bien también. ¿Es el autor de La fábrica de azúcar, Jorge Cela Trulock, un corredor de fondo? Un corredor de fondo, bueno, quizá de medio fondo, ¿no? Quizá de medio fondo, con lo cual me quedo a un paso del fondo, del largo fondo, del gran fondo, como me has dicho, no sé, y a un paso de la carrera rápida, ¿no? Creo que sí, que soy de corredor de medio fondo, ¿no? En fin, no soy un corredor, como suelen decir, largo, esto es, que tenga una producción increíble, larguísima, extensa, bueno, pero ya ando por los 14 libros o por ahí, o 12 libros, en fin, bueno, pues está entre medias. Y luego mis escritos, pues son novelas, las novelas largas, pues son novelas largas, pero no son esos mamotretos con toda la bondad del mamotreto, no por meterme con esto de las 800 páginas, no, siempre ando por las 200 folios, los 200 y pico, etcétera, no sé, eso que se llama un escritor medio, si quieres en todos los sentidos, porque a mí no me oculto nada de mí mismo y para mí. El autor de este libro, sí. Estamos hablando de La fábrica de azúcar, sí. Jorge Cela Trulock, además de su labor como director literario de Ediciones Alfaguara en su primera época, fue también encargado de lenguaje, redactor de lenguaje en programas de Radio Nacional y redactor en Televisión Española. Sí. ¿Qué está pasando con el lenguaje actualmente? Bueno, ¿qué está pasando? En realidad no solamente con el lenguaje, me parece. El lenguaje es un punto más de toda la educación. Yo creo que la educación va decididamente a embrutecer al prójimo, a embrutecer al niño, a embrutecer a las personas. Constantemente estamos viendo, y tú que estás en el periodismo más activo y más directo, que si el latín lo quita, que si la literatura cada vez es menos, que si tal, y en cambio se compensa con el fútbol a todas horas. Cuidado que a mí me gusta el fútbol, y con el deporte a todas horas, cuidado que a mí me gusta el deporte. Y entonces, bueno, quizá, como decía Orwell, aquel de 1984, cuanto más tonta es la gente o cuanto menos sabe la gente, el cerebro se empequeñece porque no lo necesita, y a lo mejor pues es más fácil que vote mal, ¿no? Que es lo que le interesa al político, ¿no? Que vote a él, ¿no? Jorge
Jorge... Entonces, no sé, me parece que es una pena, Jorge Cela Truloc, en tu condición de redactor también de Radio Televisión Española, en consecuencia unes a la condición de literato, de experto en lenguaje, la de periodista y la de periodista con el conocimiento desde dentro de un medio audiovisual. Sí. El tema de las televisiones se ha desmadrado absolutamente en España, ¿no? Sí, parece que sí. Claro, ahí hay un negocio de miles y miles y miles y miles de millones, y el que coja la carta, pues ahí está. Y entonces ahí hasta en esa especie de mundo que raya en la mafia, que no creo que sea mafia, pero que raya en la mafia, pues yo qué sé, hasta un día a lo mejor de pronto hay un disparo por ahí, yo qué sé, es una locura, es una auténtica locura. Pero es que cuando se hablan de 20.000 millones de pesetas, yo lo hablamos con una tranquilidad cuando estamos con un sueldecito, tú ahí y yo con mi jubilación, ¿comprendes? Pero fíjate, claro, yo comprendo hasta cierto punto que la gente se vuelva loca por esas cantidades de dinero, y eso es lo que hay detrás del fútbol. Esa es la locura del fútbol y la publicidad del fútbol y de la publicidad de los deportistas y cada publicidad. Y aparte de eso, pues luego resulta que hay futbolistas que lo hacen muy bien y gente del baloncesto que son dignos de verse, pero ya parece que todo va un poquito oscurecido con esos ribetes un poquito marginales, del deporte, ¿no? Que están sobrepasando hasta dónde debe llegar el deporte, la competición, la relación entre unos equipos, no enemigos que están enfrentados por un título, por un tal, y todo eso yo creo que es excesivo. ¿Caerá también la telebasura, Jorge Cela Truloc? Eso ya es cuestión de que se quiera, y naturalmente ni tú ni yo tenemos ese poder, que se quiera desde arriba, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver todas esas cosas que se dicen de informar y de entretener y de educar, pero es que informar, bueno, me imagino que sí, entretener, bueno, también, pero a base de mucha cama, mucha violencia, muchísimo, y luego educar o lo que sea, o tal, me parece llevarle cultura a la gente, me parece que muy poquita, nada más que hay que ver las revistas, los periódicos, etcétera, y las televisiones y las radios. Hombre, en este caso, este ratito que estamos aquí, tú y yo, no por ser yo ni por ser tú, es una excepción, porque tenéis un interés, al menos en este momento, por lo que es la literatura, y por lo que es, yo qué sé, la ficción y la escritura y todo esto, ¿no? Pero en general, fíjate que esto en general, es muy poquito con relación al 100% del medio, de la publicación, de la revista, del periódico, de la televisión, de la radio, ¿no? Es muy poquito. Jorge Cela Truloc, autor de La fábrica de azúcar, gracias por estar en España como es. No sé si quieres añadir algo más. No, hombre, daros las gracias, porque de pronto, pues, poderlo decir así, sencillamente y tal, pues, uno parece que coge algo de fuerzas por dentro, ¿no? Sin querer molestar a nadie, pero siempre pensar que todo, mucho de lo que nos rodea, pues es una pena que además se podría arreglar, bueno, como se podría arreglar el hambre de los negritos y como se podría arreglar tantas cosas que en el mundo están siendo. ¿Por qué no interesa demasiado arreglarlas? Porque a lo mejor el no arreglarlas supone un negocio para alguien, ¿no? Con las armas o con lo que sea, ¿no? En fin, pero esto tampoco, vamos a terminar con una visión pesimista. Todo esto, pues es casi, podríamos decir, mentira, porque la vida sube y baja, y volverán momentos de más esplendor, y a pesar de todo, pues vamos teniendo hijos y nietos y bisnietos, y la gente sigue enamorándose, y la gente sigue casándose o juntándose, me es igual, pero creando, y esto es cierto, y esto es la esperanza, y esto es lo que, al final de cuentas, la gran mayoría es lo que quiere. Jorge Cela Truloc, autor de La fábrica de azúcar, un relato publicado en Huelga y Fierro Editores. Gracias por estar en España. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.